Amigos, estamos en una nueva emisión de Norte a Sur con Damaso Jiménez y Darwin Chávez. Muchos temas están hoy en el tapete, pero sin embargo, nosotros vamos a intentar llegar al fondo de lo que pudiera ser el cambio de gobierno en los Estados Unidos y por supuesto la incidencia que tiene eso con Venezuela. No solamente con Venezuela, sino con el resto del mundo. Recuerde usted que esta emisión la puede ver más adelante, más tarde, a través de Venezuela USA ORG, también Verdades y Rumores, y en el canal YouTube de Damaso Jiménez. En fin, una vez que sale de norte a sur, la gente la busca porque nosotros siempre tratamos de buscar la información para ustedes y evitar cualquier género de especulación, sobre todo en tiempos de noticias falsas. El cambio de gobierno en los Estados Unidos, David, ¿tú crees que de alguna manera vaya a marcar un hito en la historia de la democracia norteamericana? Yo creo que no solamente en lo que va a ocurrir el próximo 20, ¿no? Yo creo que a partir de los resultados electorales, si la memoria me falla, creo que fueron el 3 de noviembre, hay una nueva etapa en la historia política norteamericana, que había sido un país con una estabilidad política tremenda, con unas instituciones que funcionan, con mucho respeto para la institucionalidad. Porque el señor Trump, al no ser político, él no respeta las formas. Sencillamente, si él no logra lo que él busca, sencillamente trata de conseguirlo por la vía que sea. Lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio es muy grave. Ese intento de autogolpe por parte de Donald Trump es muy grave y eso va a marcar el resto, no solamente la gestión de Joe Biden que comienza el 20, sino la próxima etapa en la historia de los Estados Unidos, porque allí se violentó la institucionalidad. Y habrá que esperar que ocurra el 20. Yo no creo que vaya a ocurrir nada en particular, pero además el hecho de que Trump se niegue a estar en el acto de posesión es un acto de soberbia, de irracionalidad que no tiene sentido. Si él perdió las elecciones, tiene que admitirlo y no tiene cómo demostrar que hubo un fraude. Entonces yo creo que eso va a marcar mucho en lo que viene en la historia política norteamericana y sobre todo, se me olvidaba un punto, el juicio político. Los demócratas consiguieron la oportunidad para tratar de acabar permanentemente ya con Donald Trump en la política norteamericana. No sé qué piensa Damaso. Bueno, yo no quiero caer en el ámbito de lo especulativo dentro de lo que puede ocurrir o no. De hecho, creo que nuestro papel no es de ser pronosticadores de un asunto que además está rebasado en cuanto a la información que se está dando en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, sino en la nueva forma de utilizar los medios, que yo no lo veo como periodismo, ¿no? Realmente, donde veo que hay una situación de generar terror de noticias que no han ocurrido todavía. Difiero un poco con respecto a la situación de algo que no tenía ni cabeza, ni cuerpo, ni nada, en cuanto a lo que ha sido considerado, y de hecho se ve como tal, no solamente que sea la esposa de César, sino parecerlo, se ve como tal, en cuanto a la toma del ataque al Capitolio, porque si bien hay que analizar también el punto donde, a ver, ¿qué querían estas personas? Si era solamente generar, como han dicho por allí especulativamente, asesinar a los diputados y a los parlamentarios. Todo parece indicar que este grupo amorfo en cuanto a ideas no tenía ningún fin, y parece que es imposible pensar que se podía llegar a algo con eso que no fuese una presión, digamos, una presión porque sencillamente no iban hacia ninguna parte, no iban a presionar a nada. ¿Qué podían hacer allí? Que no dieran los resultados, eso era imposible. Es decir, que creo que no tenía ningún plan ese grupo, y en todo caso, si ese era el plan de Trump, ¿no? Bueno, era un plan completamente descabellado, el peor que ha tenido durante toda su gestión, en cuanto a lo que se ha podido manejar políticamente desde estas elecciones. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí el enemigo mayor de Trump es Trump, obviamente, pero falta mucha tela que cortar. Recuerden que esto quizás sea la luna de miel más corta que puede tener el presidente alguno, porque, bueno, ¿qué es lo que va a hacer toma de posesión el próximo jueves? Bueno, la toma de posesión de todos los problemas. Hay un desempleo fuerte aquí en los Estados Unidos, hay una situación económica bastante grave, estamos a punto, algunos lo han señalado, quizás es el periodismo del terror,
de una posible recesión próximamente. También lo decían el año pasado con lo del 2020, para el 2020. Y el año 2019 para el 2020. Y también, pues, por supuesto, el tema del COVID. Que recuerden que hay 2 millones de personas muertas, afectadas en el mundo, pero de eso en una gran parte ha sido de los Estados Unidos, donde realmente se lleva una estadística y donde verdaderamente pues la gente asume para todo en este momento. Aquí en los Estados Unidos ustedes saben que para viajar, para pedir trabajo, para cualquier actividad, aquí es necesario, es vital, es mandatorio tener el examen del COVID negativo, ¿ok? Entonces eso hace, por supuesto, que las cifras sean quizás las más cercanas a la realidad, más que en otros países, ¿no? Que a lo mejor pues no estamos viendo cuál es la situación real, por ejemplo, en Venezuela. Ahora, lo que sí me llama la atención es que también a partir de Biden, de esta toma de posesión, bueno, lo que puede ocurrir con respecto a algunos países. Por ejemplo, escuché ahora a Jorge Rodríguez decir que ya que este es el momento justamente para tomar como Asamblea Nacional que está manejando esta figura, comenzar ya las negociaciones con Biden, no sé qué tipo de negociaciones, y también lo está vendiendo Guaidó, ¿no? Pero esto no quiere decir que esto vaya a generar un cambio en Venezuela en este próximo año. Y yo quisiera que a partir, por lo menos, de esta plataforma, decirle a los venezolanos que hay que educarse para lo que va a venir, porque realmente no podemos creer en todas las especulaciones que vienen dando y en todas las noticias de este tenor que se vienen generando, que son falsas, obviamente, porque todo parece indicar que lo único que se puede es trabajar en función del próximo año para lo que se ha planteado por ahí como un referéndum revocatorio, si la salida es política, ¿no? Porque la salida no nos queda otra. Si somos demócratas, tiene que ser política. Yo lo que creo es lo siguiente. Primero, que efectivamente toda la actitud de Trump pareciera indicar que es un drama psicológico, porque no hay evidencias que demuestren que hubo un fraude masivo, sobre todo porque es difícil concebir que haya tanta gente en un plan de esa naturaleza y que se haya filtrado. Y que no se haya demostrado. Y que no se haya demostrado, sí. Y además, el periodismo de investigación en los Estados Unidos es fuerte y ya deberían tener algunos de esos periodistas que son muy acuciosos información al respecto. Yo dudo mucho de que haya habido un fraude. Lo que sí creo es que Trump se negó a perder unas elecciones que perdió por poco margen, porque la gente habla de los 80 y tantos millones de votos de Biden y también habla de los colegios electorales, donde la diferencia es más o menos amplia, pero lo que no se dice es que la diferencia en votos reales, los votos que determinaron que los colegios electorales se ganaran o perdieran, no llegaron a 40,000, poquito, un poco menos o igual a la cantidad con la que él le ganó a Hillary Clinton. Sí, lo que pasa es que Trump no termina de aceptar esos resultados y yo quisiera de verdad saber de qué se trata, porque ha generado tantos inconvenientes. Vi, por ejemplo, en Twitter de una muy prestigiosa periodista venezolana, camiones haciendo alusiones a que Trump es pederasta, que Biden es pederasta, que Biden además de eso un soñoliento, en fin, una campaña que pareciera ser que se está moviendo en todo el interior de los Estados Unidos y que de alguna manera, si bien es cierto, no van a llegar a ninguna parte, sí es verdad que Washington está prácticamente blindado, es decir, que algo deben saber para hacer un despliegue de tal naturaleza. Además está el otro elemento de que Trump no va a estar en la Casa Blanca cuando llegue el próximo presidente, cosa que verdaderamente pone en entredicho sí, lo que llaman la formalidad en estos casos, que son los modales. Los modales, sí. Entonces, yo pienso que más allá de eso, Biden va a tener que tener un plan de corto plazo, donde obviamente tendrá que empujar lo que tiene que ver con la economía, a lo mejor van a mejorar todo lo que tiene que ver con infraestructura, gastar dinero en eso. Además de eso, también tendría, y está claro que se va a poner al frente de la lucha contra la pandemia. La pandemia no es cualquier cosa, las modificaciones que en el mundo se van a dar son más de las que uno puede pensar. Y creo que en este caso, Biden está consciente que a eso tiene que dedicarle el tiempo. Lo único es que el juicio a Trump va a seguir y los senadores van a tener en principio que ratificarle los candidatos que Biden va a tener para gobernar y va a tener que ocuparse de este asunto. En fin,
el mundo, la situación está muy convulsa. Y yo lo que creo es que dentro de ese mundo convulso, sí, hay por supuesto comisiones trabajando, y entre esas comisiones que trabajan y analizan está lo que tiene que ver no solamente con Venezuela, sino con Cuba, Nicaragua, etcétera, y con las malas relaciones que Trump dejó con algunos países en el mundo. Eso yo creo que es tan importante como reflotar la economía norteamericana y enfrentar la pandemia, porque los Estados Unidos con Trump prácticamente se fueron aislando de aliados muy cercanos, como la gente de la OTAN, como algunos países de Asia con los que habían llegado a un acuerdo económico importante y que Trump había echado para atrás. Además está un detalle importantísimo, que es la actitud de México con respecto a la llegada de Biden. México es tan importante para los Estados Unidos como Estados Unidos para México, pero nadie se ha detenido en el daño que pudiera causar a la política norteamericana una posición tan fuerte y como la de López Obrador, que no entiendo qué es lo que está buscando. Pero de verdad, que como tú decías hace un instante, la asunción de Biden no va a ser sobre un lecho de rosas, sino que por el contrario va a tener que dedicarle mucho tiempo y además de eso, va a necesitar, quiera o no, del concurso del Partido Republicano, que no es el mismo Partido Republicano que se mostró partidario de hacer renunciar a Nixon, sino que es un Partido Republicano que quedó en manos de Trump y que no sabemos cuál va a ser la conducta de Trump ni cuál va a ser la conducta del Partido Republicano. Incluso algunos están hablando de que el Partido Republicano pudiera escindirse y quedar en minoría frente a lo que pudiera ser el gran partido de Trump y los demócratas. Yo veo las cosas bastante complicadas y lo dejo hasta allí porque tenemos el asunto de cómo atender la situación venezolana en un cambio de gobierno, que si bien es cierto, se dice que no van a haber muchos cambios, yo tengo la impresión de que por lo menos en las formas sí lo va a haber. Sí, yo creo que con el nuevo gobierno de Biden va a haber un cambio importante a nivel del enfoque y la forma. En el fondo, se trata de lo mismo, de lograr un cambio en Venezuela, pero Trump va a privilegiar la salida política. Sobre eso hay que hacer varias precisiones. Decir que la mayoría de los venezolanos rechazan la vía política es mentira. Todas las encuestas miden la vía que desean los venezolanos para salir de la crisis. Y la vía política, la vía pacífica, es la que siempre sale con los mayores niveles de aprobación. La salida militar, la acción militar, siempre es la que tiene los menores porcentajes. Lo que ocurre es que en las redes sociales, los radicales, los guerreros del teclado, que hacen demasiada bulla, quieren hacer ver de que el venezolano quiere un cese de la usurpación por la vía militar, violenta, lo que sea, y no es así. ¿Qué puede ocurrir? A mi criterio, que es una tesis que vengo manejando desde el año pasado. Viene una negociación con actores confiables para la oposición, con actores confiables para el oficialismo, y viene una negociación política y el gobierno de Biden va a utilizar las sanciones como vía de presión para que el chavismo ceda en buena parte de las cosas. Yo veo en el madurismo, no así, en el resto del chavismo radical, sobre todo el sector liderado por Cabello, una inclinación a participar en esa negociación que no va a ser o no debe ser una negociación como ha ocurrido en otros momentos, que ha generado que el chavismo sencillamente juegue con los mediadores, con la oposición y no se llegue a nada y cumplan con sus objetivos. Aquí va a haber una presión internacional, debe haber mucha seriedad y mucha responsabilidad en esa negociación para construir la salida política. Rápidamente, ¿cuál es la salida política? Depuración del CNE, elecciones regionales y municipales este mismo año o quizás para el año que viene y un revocatorio en el año 2022. Y aquí hay algo bien importante. La gente tiene que cambiarse el chip y dejar de creer que en una negociación los únicos que van a lograr sus objetivos es la oposición. No. El oficialismo va a lograr algunos de sus objetivos y la oposición va a lograr algunos de sus objetivos. Si tú te sientas a negociar diciéndole a la otra parte, tienes que salir del poder, no lo va a hacer. Se estancó la negociación. Aquí hay que entender de que Maduro es el presidente, nos guste o no, y él, por supuesto, va a tratar de lograr muchas cosas para el beneficio de ellos como tendencia, y la oposición lo va a lograr. Si no, no vamos a llegar a nada.
Entonces la gente tiene que mentalizarse que viene esa negociación, que hay que ceder, ambos sectores tienen que ceder para construir esa salida política que debería concretarse en el 2022. ¿Que los tiempos son muy largos? Sí, pero no hay salidas inmediatas y mágicas. Pretender una salida mágica e inmediata es seguirse cayendo a mentiras, y yo en lo particular creo que eso es absolutamente innecesario, es un error. Damaso. Bueno, a ver, yo creo que la gran discusión que se tiene que generar desde todos los sectores, mira, desde los más intelectuales hasta los más, hasta el sector más obrero, trabajador, educador, tiene que ser con el hecho de la democracia que queremos, porque tú lo acabas de decir. Bueno, ¿qué se demostró? ¿Qué se demostró en este momento? Bueno, que Maduro está allí, que tiene el sartén por el mango, que es el hombre fuerte en este momento en cuanto al aspecto que está protagonizando, como es su liderazgo, inclusive dentro del mismo chavismo, pero lo que se pone en duda es algo que ha dejado de tener valor, como es el tema democrático, porque Maduro ganó unas elecciones completamente trampeadas, falseadas, ¿no? Y sin embargo, varios años después, 4, 5, 6 años después, el hombre pues se convierte en la figura fuerte a pesar de todas las confrontaciones que ha tenido, porque ha jugado duro, sucio, y tratando de hacer una fuerte persecución y destruyendo la economía del país para que todo el mundo, pues por supuesto, termine, como ya todos sabemos, saliendo del país y dejando prácticamente a la deriva la situación de los pocos que están, de los que siguen viviendo allí. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, plantearnos qué es la democracia que queremos, si en verdad subsiste la democracia o es una figura mafiosa que es la que se tiene que plantear allí. Porque, y ese creo que es el tema a nivel mundial, porque la cuestión es, bueno, ¿de qué forma sirven las elecciones para generar una cierta credibilidad dentro de lo que es la decisión que quiere tomar la mayoría? ¿No? Eso no está planteado, porque desde todas las aristas, inclusive desde las redes sociales, desde el tema de los ataques de bots, desde el tema para generar una matriz de opinión, desde el tema de cómo hay desconfianza en el sistema, esto, bueno, se tiene que buscar la manera de revertir nuevamente la institucionalidad dentro de la credibilidad, dentro de la credibilidad de la democracia. Así que bueno, ese es un tema que queda allí. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo nuestro Darwin, porque justamente queda este año para construir, para cambiarse el chip y para empezar a discutir y a debatir qué es lo que se pretende. Y una de las principales causas es justamente que si vamos a hacer un cambio político, tiene que cambiar un poco también la institucionalidad de esta figura llamada Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que de alguna u otra forma, tanto el chavismo como la oposición, que son figuras que van a tener que subsistir por muchos años más, a pesar de la fuerte confrontación que mantienen o que se ha mantenido durante todo este tiempo, pues velen en función de una situación como tal, porque ya, si no, vamos a perdernos como república y vamos a perdernos como país. Yo creo que hemos perdido de vista el hecho de que en este año hay elecciones en Venezuela. Sí, las de gobernaciones y alcaldes. Elecciones que no tienen por qué hacerse si el gobierno no quiere, porque ellos en algunos casos han aplazado esas elecciones. Pero a mí me da la impresión de que el gobierno hizo las elecciones parlamentarias, trató de darle un viso de legalidad, no lograron el objetivo que tenían planteado, y ahora seguramente también pretenden hacer las elecciones de alcaldes y gobernadores con el propósito de posicionarse más en el poder en Venezuela. Ellos tienen la Fuerza Armada, tienen la Presidencia de la República, tienen ahora la Asamblea Nacional y seguramente tendrán una mayoría de gobernadores y alcaldes, dependiendo de cuál va a ser la conducta de la oposición venezolana, de la oposición parlamentaria, digo yo, que ha quedado muy diezmada. En Venezuela ahorita nadie puede alardear de liderazgo porque lo obvio está allí, el único que aparece es Guaidó y bastante disminuido, y la oposición está bastante fragmentada. Y todo el mundo percibe que los intereses particulares de los grupos están por encima de los intereses generales del país. Y en fin, tendría que venir un acuerdo que no sería con la oposición, sino tendría que ser, digamos, aprovechar, por ejemplo, cosas como estas. Mucha gente dice que el hecho de que Trump haya colocado a Cuba en los países terroristas, eso era malo, a lo mejor, o lo puede usar Biden, o una papa caliente para Biden, a lo mejor Biden lo puede usar
para negociar con los cubanos, que son los que en definitiva gobiernan en Venezuela. Los que manejan la política en Venezuela son los cubanos. Ellos son los que tienen las relaciones con los americanos, las relaciones con los rusos y las relaciones con los chinos. Y eso no se lo van a dejar quitar los cubanos, porque ellos no solamente que dependen desde el punto de vista económico, que ahora les es muy poquito, sino que políticamente en el mundo ellos se sienten dueños de un país y se lo tomaron sin disparar un tiro. Entonces yo digo que primero yo soy partidario de que se llegue a algún tipo de negociación que, tal como dice Darwin, tiene que ser cediendo, porque a la oposición en este momento, ¿qué le entrega al gobierno? ¿Qué le entrega al gobierno que no tenga? Y creo, eso sí, que pudiera ocurrir un fenómeno, que es que la oposición se divida frente a las elecciones de este año. Y ya vi, por ejemplo, como Acción Democrática, yo no pude oír los discursos, pero entendí que estaban dándole un apoyo a Barreto Sira, que me imagino pretenderá repetir allá en Anzoátegui, y seguramente AD y otros partidos como Nuevo Tiempo y otros más tal vez se lancen a las elecciones. Y hay que recordar lo siguiente, mira, a los partidos que tienen cierta fuerza a nivel, no es que tengan mucha, pero que tienen una fuerza. Uno es Acción Democrática, el otro pudiera ser COPEI en todas sus presiones, porque Voluntad Popular es un partido que ha venido generándose internamente más problemas de los que podía tener. Y Primero Justicia es un partido más de opinión que de otra cosa. Entonces, eso podría marcar destinos en Venezuela. Yo lo que creo es que todo depende de cómo se lleven adelante las propuestas políticas del gobierno Biden y quiénes serían los que van a aparecer por allí. Elliot Abrams acaba de decir que ha tenido una reunión con el equipo de Biden y que fueron muy buenas, muy agradables, y que, por supuesto, me da la impresión de que eso quería decir que va a haber más o menos una conducta que va a cambiar en la forma, pero no en el fondo de lo que se pretende. Ahora, yo soy pesimista en cuanto a qué podría recibir a cambio el chavismo, y que sea aceptado por la gran mayoría, no de los venezolanos que están sufriendo, sino de la gran mayoría de esos factores que opinan todos los días y que se oponen a cualquier tipo de negociación, no solamente fuera, sino dentro del país. Bueno, lo que yo quería, solamente para un inciso ahí, lo que sí tienen que buscar negociación, porque lo de siempre, las sanciones, ellos los afecta completamente las sanciones, y ellos van a seguir, ellos están buscando la manera de entablar una cierta comunicación, no con el gobierno, no con el interinato, sino con el nuevo gobierno de Biden. Ahora, por el tema de las sanciones. ¿Qué necesita el chavismo y qué puede conseguir en la negociación? Primero, flexibilizar las sanciones, y eso les permite aumentar su capacidad de maniobra para reducir, ¿verdad? Para controlar un poco la crisis, y eso les pudiera permitir recuperar parte de la efectividad de su maquinaria política, que va a ser fundamental en los procesos electorales. Y lo otro, sobrevivir políticamente, que el chavismo siga siendo una opción política en Venezuela, y no como pretende un sector minoritario de la oposición, que es erradicarlo, que pareciera que lo que buscan es colocarlos a todos en un paredón de fusilamiento. Eso es lo que busca el chavismo: flexibilizar sanciones y seguir siendo una opción política en Venezuela, a mi criterio. Bueno, amigos, yo creo que hemos llegado al final de esta emisión de Norte a Sur. Con estas palabras de Darwin Chávez nos retiramos y les recordamos que todo esto llega a ustedes también gracias al trabajo denodado de nuestro gran amigo, que es quien produce y dirige esta emisión de Norte a Sur, que usted puede seguir en Venezuela USA.org, y además eso también en Verdades y Rumores en el Twitter y en todas las redes, porque la gente siempre me escribe pidiéndome qué está pasando, que de norte a sur deberíamos hacerlo todos los días. Y le digo, no es posible, porque justamente estamos de norte a sur. Un placer, amigos, haber estado con ustedes, y nos vemos durante la semana, y volvemos a hacer nuestra grabación el sábado próximo.